Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal del Gary Lozas. Esta vez vamos a realizar un ejercicio sobre el método de fuerzas. Vamos a calcular las reacciones de este pequeño sistema que ven en pantalla, que es un marco. Solamente tiene dos elementos y unas cargas ahí. Lo interesante de esto es poder determinar, primero, cuántas redundantes tenemos que considerar. Claro, teniendo en cuenta que estamos haciendo un análisis que se va a realizar en el plano. Entonces, empecemos. Pues ya sabemos que por equilibrio necesitamos o se tienen que definir al menos tres ecuaciones. Entonces, por equilibrio requerimos tres ecuaciones independientes de la estática. Entonces, con esas ecuaciones nos permiten, por lo general, considerar las siguientes: sumatoria de fuerzas en X igual cero, sumatoria de fuerzas en Y igual cero y sumatoria de momentos respecto a cualquier punto, llamémoslo de Y, no, eso no importa, con la salvedad de que es positivo en este sentido, en sentido antihorario. Entonces, si vemos acá, un empotre es el punto A, tiene tres reacciones y el apoyo articulado en B tiene dos reacciones. Si contamos esto, tendríamos cinco reacciones o, desde el punto de vista de un sistema, estos serían cinco incógnitas. Contra tres ecuaciones, vemos que tenemos más incógnitas que ecuaciones disponibles. Entonces, la diferencia entre estos dos términos es 2, le vamos a llamar redundantes. Entonces, tenemos dos redundantes. Ahora, ahora bien, fijémonos, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos con un problema donde no me son útiles solamente, o sea, no me ayudan las ecuaciones de equilibrio porque me restarían dos ecuaciones a considerar? Entonces hay que utilizar ya sea la compatibilidad o también las relaciones fuerza-desplazamiento. Sucede que para problemas hiperestáticos, tal como es este el caso, lo que es el equilibrio, la compatibilidad, lo que es el equilibrio, la compatibilidad de formaciones y lo que son relaciones fuerza-desplazamiento, las tres tienen que cumplirse de manera simultánea. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con esto, vamos a trabajar con la compatibilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, hagamos una cosa. Como queremos que esto a fuerza lo podamos resolver con las ecuaciones de equilibrio, entonces como máximo vamos a considerar solamente la posibilidad de tener tres incógnitas. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces lo primero sería, oye, vamos a modificar nuestra estructura. Entonces vamos a modificarla de la siguiente parte. Eliminar dos reacciones, cualquiera. Claro, y cuando eliminamos esto, el sistema tiene que todavía ser estable. Entonces, ¿de qué manera podríamos eliminar dos reacciones? Una forma podría ser acá quitar lo que es toda la articulación, es decir, dejar hacia el sistema. Otra manera podría ser también colocar aquí, eliminar la reacción de momento en este apoyo y eliminar la restricción horizontal. Ya, entonces aquí eliminé dos reacciones. ¿Qué otra podría ser? Bueno, a ver, podríamos tener aquí, dejar esta articulación, este elemento y dejar aquí un apoyo simple. ¿Ya? Entonces, con cualquiera de estas configuraciones, bien podríamos hacer ese cometido inicial, es decir, eliminar esas reacciones. Por el momento, a esto le vamos a llamar estructura primaria. Así le vamos a dar ese nombre. ¿Ya? Y esta estructura primaria sucederá que si la sometemos a la carga que tenemos, en los puntos donde hemos eliminado esas reacciones, porque quisimos hacerlo para poder resolver este sistema, como si estuviésemos haciendo una aproximación, va a ocurrir de que ahí vamos a modificar lo real del ejemplo. Es decir, si quitamos un apoyo se va a generar una deformación. Y eso no existe pues en nuestro sistema real. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo primero, a ver, escojamos alguna configuración. Tomemos esta, la segunda. Entonces,
vamos a tomar a este caso como nuestra estructura primaria. Entonces, ya una vez teniendo esa estructura primaria, entonces recordemos que solamente lo que hemos hecho hasta el momento es eliminar esos apoyos. Y las cargas se mantienen igual. Es decir, tenemos esta carga aquí distribuida de 3 toneladas por metro. Tenemos aquí esta carga de 4 toneladas. Entonces, una vez se apliquen estas cargas a este sistema, sucederá lo siguiente, que vamos a tener una respuesta, digamos por ejemplo, algo así, ¿ya? Es decir, nuestros apoyos, donde yo quité la restricción de momentos, se va a generar acá, es posible que se genere un giro, que le vamos a llamar un giro en A, y acá tendríamos un desplazamiento en B en la dirección X. La pregunta es, teta A y delta B en X, en este caso, en esta alteración de esta estructura, ¿realmente son compatibles con lo que existe en la realidad? Pues no, porque ya sabemos que en un empotre no hay ninguna posibilidad de desplazamiento ni de rotación. Entonces ese giro es adicional y no existe, la verdad. En nuestro caso inicial, se está alterando la compatibilidad inicial del sistema. También lo mismo con esta deformación horizontal. Entonces, oye, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como también yo necesito resolver con dos redundantes que tengo, lo que podríamos hacer es, ¿qué sucedería si ahora para restablecer estas condiciones de compatibilidad le sumamos las dos reacciones como si fueran incógnitas? Es decir, sin conocerlas, vamos a hacer algo aquí. Vamos a incorporar ahora, donde quitamos el momento, ahora incorporémoslo como un momento en A. Con la salvedad de que este momento en A, junto con una fuerza aquí que vamos a incluir, llamada B en X, estas dos fuerzas harán que aplicadas simultáneamente logren que estos dos desplazamientos regresen a sus condiciones iniciales, es decir, que sean en cero. ¿Ya? Entonces, pero hacerlo así, pues se complica porque al final, oye, ¿cómo lo hago de manera conveniente para poder calcular y llegar a una solución? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el principio de superposición para poder analizar este sistema, ¿ya? Entonces, ¿en qué consistirá? En que vamos a tener primero la estructura primaria con las cargas y donde se nos da a nosotros esos giros y esos desplazamientos. Y después le sumaremos cada una de estas reacciones y veremos qué sucede con los efectos que se dan en los puntos donde hay deformaciones. Entonces, ¿cómo será esto? Ya lo vamos a ver aquí. Entonces, trabajémoslo acá. Entonces, lo primero, bueno, nuestra estructura primaria. Entonces, la estructura primaria tendremos lo siguiente. Habíamos comentado, tendrá acá nuestra estructura aquí con las cargas que son actuales, es decir, estas cargas solo las voy a representar nada más. Esto hará que el sistema como tal genere estas posibles deformaciones. Esta deformación, como no conocemos para dónde va esta deformación, supongamos que es positiva. Entonces, si es positiva en sentido antihorario, le vamos a llamar θ en A, es un giro, y este de acá, el delta B en X. Entonces, esto es mi sistema con la modificación de haber quitado esas dos reacciones, se deformó en esos puntos donde quité esas dos reacciones, que es el momento en A y la fuerza horizontal en B. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, por superposición, sumémosle a este sistema lo siguiente. Le vamos a sumar la primera reacción, la reacción que hemos quitado. Es decir, vamos a sumarle la reacción M en A. ¿Ya? M en A. Ahora, como yo le aplico aquí una carga a este sistema, es muy probable que obtengamos acá una respuesta, ¿no? Entonces, y vamos a suponer que también se obtiene una deformación. Ya cuando lo calculemos,
vamos a ver si es cierto, si hay o no esa deformación. Entonces, este de acá le vamos a llamar el giro en A, pero debido a la carga que estamos aplicando en el punto A, es decir, a este momento. Así le vamos a llamar con dos índices. Y a este desplazamiento de acá le vamos a llamar el desplazamiento en el punto B debido a la carga que está aplicada en A, es decir, al momento que se aplicó en A. Así le vamos a llamar. ¿Ok? Entonces, ahora, si nosotros todavía a este sistema le sumamos la otra reacción, es decir, la reacción que hace falta, B en X, y suponemos que igual existirá una deformación, entonces a este giro, que vamos a suponer positivo, sería el giro en el punto A, pero ¿debido a quién? Debido a la fuerza aplicada en B. Y este desplazamiento, ¿a qué sería? Igual sería al desplazamiento en el punto B debido a la carga en B. ¿Ya? Entonces, cada una de esas, por decirlo así, esas fases en que está descompuesto este problema, generará, ¿qué cosa? Generará una deformación en los puntos donde se han removido esas reacciones. Ahora vamos a sumar esas tres fases. Si ven, esto se hace simultáneamente, o sea, es decir, es como que lo dividimos y captamos como si fueran distintas películas y lo analizamos cada uno por separado. Y después la conectamos todas de una sola vez. Entonces, ¿dónde está la compatibilidad? La compatibilidad está en que ahora tenemos que tomar todo lo que está en cada uno de esos apoyos y igualarlo a la condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Que el desplazamiento o la rotación en los puntos donde hemos removido esas reacciones sean igual a cero, porque esa es la condición que teníamos acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora planteemos la siguiente. Vamos a decir que todo lo que es la deformación rotacional en el punto A, todo sea igual a cero. Y también todo lo que existe en B sea igual a cero. Porque esto es lo que se tiene que cumplir. Esta es la compatibilidad. ¿Ya? Entonces, esto nos brindará a nosotros dos ecuaciones. Entonces, vamos con la primera. Es decir, vamos a sumar aquí teta en A, que es la debida a las cargas reales en esta estructura modificada, que es la estructura primaria, más este giro que se obtiene por la aplicación solamente del momento A, más este otro giro que se aplica aquí o que se obtiene aquí producto de esta carga B en X. Todo esto tiene que dar cero. Entonces esta sería la primera ecuación que tenemos. Con la segunda ecuación hacemos lo mismo, sumamos esto, esto y esto. Entonces tenemos delta B en X más delta B en A más delta B en B igual a cero. Algunos libros acostumbran a llamar a las deformaciones que se generan solo por las reacciones con una prima. Aquí con este simbolito. Solo para control. ¿Ya? Entonces, ok. Si vemos, este sería nuestro sistema de ecuaciones de compatibilidad. ¿Qué necesitamos ahí? Las deformaciones en estructura primaria con las cargas reales. Eso se puede calcular con cualquier método. Vamos a enfocar estos ejercicios, o sea, esta resolución de este problema con carga unitaria. Entonces, el asunto está, oye, mira, yo necesito calcular ahora las deformaciones solo por las reacciones, MA y P en X. ¿Cómo lo podemos hacer? Como no conocemos su valor, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué sucede si nosotros calculamos en vez de MA y B en X solamente con un valor unitario? Es decir, con aquí 1 de MA y acá con 1 de B en X. Entonces, si hacemos eso, entonces obtendríamos la deformación solamente para un valor unitario de estos dos puntos, e igual acá. Y si después multiplicamos por esa reacción, entonces le estaríamos escalando. Entonces, el proceso que se viene ahora es, en vez de calcular directamente esas deformaciones con MA y B en X,
Vamos a quitar eso y vamos a considerar que esos son un momento unitario y una carga unitaria, ¿ya? Y calcularíamos esas deformaciones. A esas deformaciones se le conocen como coeficientes de flexibilidad. Volvamos a plantear ahora con ese esquema. Estos giros queda igual porque recordemos que es con cargas conocidas. Y ahora vamos a cambiar esto de acá. Entonces, a la deformación producto de un momento unitario se le va a llamar alfa. Este enfoque lo pueden encontrar en el libro del profesor Hibbeler de análisis estructural. Entonces, este es el coeficiente de flexibilidad referido a una rotación que se obtiene con una carga unitaria aplicada en el punto A. ¿Ya? Entonces el primer índice es donde se lee esa deformación, que es una rotación, y el segundo, quién la está generando. ¿Ya? Ahora, como esto es lo que genera una carga unitaria, es decir, apenas uno de todo esto, entonces si yo quiero escalarlo para obtener toda esta deformación, simplemente lo multiplico por MA. ¿Ya? E igualmente con el otro. Ahora, este de acá sería este giro, sería el giro en el punto A debido a la carga en B, que sería este de acá, el AB, y lo escalamos por la carga B en X, igual 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Calculado la deformación por una carga unitaria en unos puntos, la rotación, y después lo escalamos. Lo mismo lo vamos a hacer con el desplazamiento. Entonces, este sería delta B en X, este ya sabemos que es con una carga conocida en la estructura primaria. Y tendríamos ahora, como estos son deformaciones lineales, horizontal o vertical, entonces a esto en el libro del profesor Hibbeler la nomenclatura es una F. ¿Ya? Entonces vamos a poner F B en A y significa el desplazamiento horizontal que se obtiene debido a un momento unitario aplicado aquí y leído aquí la deformación. Entonces este sería el F en el punto B debido a la carga unitaria en A, que es un momento. Como esto es solo por una carga unitaria, para poder escalarlo a todo este valor, tengo que multiplicarlo por MA. E igualmente para este caso. Entonces, más F B en B por B en X y igual a 0. Entonces, si vemos hasta acá, por aquí ya vamos a dejar este video, ya logramos escribir nuestro sistema de ecuaciones considerando la compatibilidad del sistema. ¿Ya? Tenemos dos redundantes y nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, siendo MA y B en X las incógnitas. Y lo demás son cálculos que se pueden hacer. ¿Ya? Entonces, en otro video vamos a calcular todos estos coeficientes de flexibilidad y también este giro y este desplazamiento en la estructura primaria con las cargas reales, y vamos a también tener en cuenta el teorema de Maxwell y Betti. Creo que así se escribe, una disculpa si lo escribí mal, Maxwell-Betti, que tiene que ver con las deformaciones recíprocas. Perfecto. Entonces ya saben, si les gustó el video, denle like, por favor, denle me gusta, compártanlo con todas sus amistades. La intención es que este contenido llegue a más audiencia, a más estudiantes como tú que lo necesitan. Y por favor, pues suscríbanse al canal. Nos vemos en otra entrega.